Eh, bueno, muy buenas tardes a todos. Esta es la sesión número 23 del curso de Introducción al Análisis Real. El objetivo central de esta sesión es estudiar derivadas de orden superior y, digamos, un tipo de generalización del teorema del valor medio que se conoce como la fórmula de Taylor, que tendrá algunas aplicaciones importantes cuando se estudien, por ejemplo, series de potencias. Y también cuando queramos establecer algunos criterios, digamos, ya conocidos de cursos anteriores de cálculo, como el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos locales. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase definiendo qué serán derivadas de orden superior para una función. Y esta va a ser una sesión más bien corta. Y al final, digamos hacia el final de la sesión, vamos a presentar esa fórmula que he dicho que es una generalización del teorema del valor medio y vamos a un poquito hablar acerca de ella y vamos a probarla, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, estudiemos derivadas de orden superior. Bueno, cuando nos referimos a derivadas de orden superior, nos referimos a lo siguiente. Digamos que yo tengo una función f en comienzo definida en un intervalo cerrado a b, que es una función dada. Listo. Y voy a suponer lo siguiente, digamos que yo consigo garantizar, ¿cierto? Que hay un punto x0 en el interior del cerrado a b, es decir, en el intervalo abierto a b, y un delta positivo, de tal manera que el intervalo x menos delta como x más delta esté todavía contenido en a b. Eso es posible, obviamente, porque x0 es un punto interior de ese intervalo, pero que además la derivada de la función f exista para cada x que esté justamente en ese intervalo de la forma x0 menos delta, x0 más delta. Es decir, lo que yo quiero suponer es que hay una vecindad del punto x0 en donde la función f es diferenciable. Existe la derivada de f en x0 y no solo en x0, sino en todo un intervalo abierto, una bolita, digamos, pensemos la centrada en x0 de radio delta, que todavía está contenida en AB y en donde la derivada de esa función existe para todos esos x en el intervalo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, tenemos que f' está definida, ¿cierto? Para x en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. ¿Listo? Por lo tanto, uno puede, digamos, definir la siguiente función, la misma función f'. La función f' es la función que a cada punto de ese intervalo de x0 menos delta, x0 más delta, le asigna simplemente el valor de la derivada de f en ese punto. Esa función, obviamente, por la condición que acabamos de imponer, está bien definida. Bueno, entonces, como esa función está definida en una vecindad del punto x0, ¿cierto? En x0 menos delta como x0 más delta. Entonces uno se puede, digamos, preguntar si tal función f' es diferenciable. Es decir, si podemos calcular, digamos, para un punto, en especial para el punto x0, ¿cierto? Como está definida la función alrededor del punto x0, pues si podremos calcular el límite cuando x tiende a x0 de f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0. Es decir, si existe la derivada de la derivada de f. ¿Ok? Listo. Si eso ocurriera, listo, nosotros diremos que existe f2' en x0 y f2' en x0 la vamos a definir como la derivada de f en x0. Es decir, ya que sabemos que f' está definida en una vecindad de x0, tiene sentido, por lo menos, intentar calcular el límite que aparece en 2. ¿Por qué? Porque f' de x está definida en ese intervalo. Por lo tanto, si
este límite existiera, el límite cuando x tiende a x0, de f' de x menos f' de x0 sobre x menos x0, a ese límite, si es que existe, lo llamaremos f2' en x0. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿por qué está, digamos, por qué tiene sentido intentar encontrar el límite? Porque está definida la derivada en toda esa vecindad x0 menos delta como x0 más delta alrededor de x0. ¿Listo? Bueno, entonces, así sería como podría uno calcular la segunda derivada de la función f en un punto x0. Obviamente, si uno no garantizara que en una vecindad del punto x0 la función f fuera diferenciable, pues digamos que ese límite en 2 tal como yo lo escribí no tendría sentido, porque habría puntos, ¿cierto?, para los cuales f' de x no estaría definida. Sin embargo, como colocamos ahí en la gráfica, en toda esa vecindad que aparece en azul, f es diferenciable, por lo tanto, tienen sentido esos cocientes que aparecen en 2. Bueno, en general, entonces, uno puede, digamos que replicar esa idea, ya no solo con pensar en la derivada de la derivada, sino en general para tomar derivadas de orden n. Bueno, entonces, ¿qué entenderemos por la derivada de orden n de una función? Bueno, entonces la podemos construir inductivamente de la siguiente manera. Ya sabemos cómo construirla cuando n vale 2, ¿cierto? ¿Cómo? De la manera en que yo acabo de describir. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando n es mayor o igual que 2? Listo. Bueno, entonces vamos a suponer que existe un delta mayor que 0, nuevamente, en el que garanticemos que x0 menos delta, x0 más delta, ¿cierto?, sea un intervalo en el cual esté definida la derivada del orden inmediatamente anterior, es decir, la derivada del orden fn-1. Fíjense que en la construcción que yo acabo de escribir, cuando uno tomaba n igual a 2, entonces se aseguraba que existiera un intervalo alrededor de x0 donde f, n igual a 2, 2 menos 1, 1, f' de x existiera. Bueno, entonces aquí, si ya sabemos que, por ejemplo, conseguimos garantizar que la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden, por ejemplo, existen, y vamos a la derivada de tercer orden, entonces nos aseguramos que haya un intervalo donde esté definida, por ejemplo, la derivada de segundo orden para cada x en ese intervalo. Listo. Muy bien. Define uno la función que sería la función que llamaremos fn-1, que a cada x de ese intervalo le asigne justamente la derivada que uno halló de orden n-1. Listo. Entonces, para esa función, como está definida en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, tienen sentido, digamos, los cocientes que dan lugar a la definición de derivada, y llamaremos fn en x0 al siguiente límite si es que ese límite existe. ¿Cuál límite? Bueno, pues el que naturalmente aparecería. ¿Cuál sería ese límite? El límite cuando x tiende a x0 de la derivada de orden n-1 en x menos la derivada de orden n-1 en x0 sobre x menos x0. Ese número en general, si es que existe, el número fn x0, lo vamos a llamar derivada enésima de f en x0 o enésima derivada de f en x0 o derivada de orden n de f en x0. Esas tres formas de llamarlo pues son usuales en la literatura. Bueno, muy bien. Este número tiene interpretaciones geométricas para algunos casos. Ustedes ya, por ejemplo, conocen algunas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben del curso de cálculo diferencial, así pues allá no hayan probado ese teorema, que por ejemplo, si uno tiene una función que tenga hasta segundas derivadas, ¿listo? La segunda derivada le dice a uno algo acerca de la forma de la gráfica de la función, acerca de la concavidad de la gráfica de la función. Entonces, digámoslo así, de cualquier manera, estos números pueden tener una interpretación geométrica que resulta ser útil.
en la próxima sesión vamos a tratar un poco de cómo utilizar derivadas de orden superior, ¿cierto? Para también decir cosas acerca de máximos y mínimos de funciones. Recuerden que, por ejemplo, con saber puntos donde la derivada de una función se anule, entonces uno tiene candidatos a tener máximos o mínimos locales de esa función. Entonces, ¿cómo escoger entre si son máximos y mínimos? Bueno, para eso una derivada de orden más alto nos va a servir. Justamente eso es un criterio conocido de cálculo, conocido como el criterio de la segunda derivada, que pretendemos estudiar en la próxima sesión. Bueno, muy bien. De igual manera, uno puede, digámoslo así, definir derivadas laterales de órdenes superiores. ¿Cómo sería eso? Vamos a describir como el proceso. Entonces, ¿qué entenderíamos por derivadas laterales o unilaterales, como le quieran llamar ustedes, de orden n? Bueno, entonces primero describamos cómo sería la derivada, ¿cierto? De segundo orden, unilateral por derecha o por izquierda. Bueno, entonces volvemos al mismo caso. Tenemos una función definida en el intervalo cerrado AB, con valores en R. ¿Listo? Y ahora vamos a suponer que existe un delta mayor que cero, tal que f es diferenciable, pero como estamos tratando de derivadas laterales, ¿cierto? Y dado que A es un punto que es el extremo, digamos, izquierdo de ese intervalo, entonces vamos a suponer que f es diferenciable en el intervalo cerrado en A, abierto en A más delta, que de todas maneras está contenido, digamos, para delta suficientemente pequeño, en el intervalo cerrado en A, abierto en B. Recordemos, ¿qué quiere decir que f sea diferenciable en ese intervalo cerrado en A, abierto en A más delta? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el abierto A, A más delta, f es diferenciable pues en el sentido normal. Listo. Y que en A existe la derivada unilateral por la derecha, ¿cierto? Es decir, que f' más en A existe. ¿Listo? Recuerden que f' más en A uno simplemente calcula los cocientes de f de x menos f de A sobre x menos A, pero cuando x tiende a por la derecha, que es donde la función finalmente está definida, ¿cierto? La función no está definida a la izquierda de A. Bueno, entonces, si la siguiente función, vamos a definir la función f', que está bien definida, ¿por qué? Porque ya garantizamos que en la, digamos así, en el conjunto cerrado en A, abierto en A más delta, f es diferenciable. Entonces, si definimos la siguiente función, definamos la función f' que en A vale la derivada por la derecha de f en A. Y para los puntos del intervalo abierto A, más delta, los valores de f' son f' en x. Listo. Esos números existen, puesto que ya dijimos que f era diferenciable en el cerrado en A, abierto en A más delta. Listo. Bueno. Entonces, si esa función, que está bien definida para x en ese intervalo cerrado en A, abierto en A más delta, es diferenciable por la derecha en A, ¿qué quiere decir que sea diferenciable por la derecha en A? Pues bueno, vámonos a la definición. La definición sería que f' de x menos, ¿cierto? Menos f' en A sobre x menos A, pero recordando que lo que nosotros definimos como f' en A es f' más en A, la derivada por la derecha de f. Listo. Entonces, si es el límite cuando x tiende a por la derecha de f' en x menos f' a más sobre x menos a existe, si ese límite existe, a ese límite lo vamos a llamar segunda derivada por la derecha de A, de f en A, perdón. ¿Ok? Segunda derivada de f en A por la derecha, por la derecha. Entonces, tengamos en cuenta que la forma en la que nosotros definimos f' en el punto A es especial, porque la definimos como la derivada por la derecha, porque solo podemos garantizar eso, de que existe derivada por la derecha, dado que la función no está definida a la izquierda de A. Bien. Y de manera recursiva uno podría definir una derivada de orden n mayor o igual que 2, digamos describiendo o recorriendo el mismo camino que recorrimos para el caso en que teníamos derivadas usuales. Entonces, de nuevo, digamos que n es mayor o igual que 2. ¿Listo? Bueno, y de nuevo,
vamos a suponer que Fn-1 está definida en A más delta, cerrado en A, abierto en A más delta. Observe que en este caso, fíjense que cuando yo hablo de Fn-1, si quiero hablar de Fn-1 en A, entonces tendría que estar hablando justamente de la derivada, ¿cierto? Por la derecha de orden n-1 en A, como en el caso de la función f', que en A, ¿cierto? En A es justamente la derivada que se calcula por la derecha. Bueno, entonces si en algún intervalo de esos para delta positivo, ¿cierto? Esa función está definida. Y por lo tanto, entonces, tiene sentido esos cocientes diferenciales, fn-1 de x menos fn-1 en a sobre x menos a. Y si ese límite existe, listo. Vamos a llamar a ese límite la enésima derivada por la derecha de a. Listo. Enésima derivada por la derecha en a. Es decir, ¿qué sería eso? Permítanme, yo coloco acá una nueva página, como cuál sería la definición en ese caso. Sería, si yo quisiera la enésima derivada por la derecha en A, ¿cierto? Sería el límite, estaría definida como el límite, cuando x tiende a A por la derecha, ¿listo? En este caso de fn de x, aquí tendría, perdón, fn menos 1 de x, aquí sería menos, en este caso sería fn menos 1 más en A, que es como se define la derivada por la derecha en A, sobre x menos A. Listo. Los números que aparecen en ese cociente, los que aparecen en el numerador están definidos, puesto que yo dije que en una vecindad A cerrado, A más delta abierto, pues Fn-1 está definida, ¿listo? Entonces estos números de acá no tienen ningún problema, están definidos sobre x menos A. Si ese límite existe cuando x tiende a por la derecha, eso es lo que uno define como la enésima derivada por la derecha de A. ¿Listo? ¿Qué es lo único que hay que garantizar? Que la derivada del orden anterior está definida en una vecindad, digamos, a la derecha de A. ¿Listo? Porque estos son límites por la derecha. Bueno, ¿qué pasaría con el límite por la izquierda de B? Pues digamos que todo esto se puede replicar de manera, digamos, exactamente igual, ¿cierto? Simplemente haciendo las consideraciones, límite cuando x tiende a B por la izquierda de f' de x menos f' menos en b sobre x menos b. De la misma manera. O sea, se calcula el cociente diferenciable teniendo en cuenta que cómo se definiría esa función f' en el punto B se definiría como la derivada lateral por izquierda de b. ¿Listo? De la misma manera. De la misma manera. Entonces, en ese orden de ideas uno puede, dada una función, definir derivadas de cualquier orden si es que pues los límites que aparecen acá existen. ¿Listo? Podría ser que existieran, por ejemplo, derivadas de orden 1, de orden 2, pero ya digamos terceras derivadas no existieran. Eso puede ocurrir. De hecho, digamos, eh, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, comentario, observación, de manera similar a cómo se define el límite por la derecha en A, derivada de orden n por la derecha en A, se puede definir derivada de orden n por la izquierda en B, sin ninguna, digamos, sin ningún esfuerzo adicional. Bueno, muy bien. Las funciones que tienen derivadas de varios órdenes resultan ser especiales. Si ustedes recuerdan del curso de cálculo integral, hay unas representaciones para las funciones que resultan ser muy adecuadas. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la serie de Taylor de una función o la serie de Maclaurin de una función, ¿cierto? Hay veces uno quiere definir una función por una serie. Eso resulta ser útil por una serie de potencias. Eso resulta ser útil en muchos contextos. Por ejemplo, en los cursos de análisis complejo. Esa idea es bastante fructífera.
digamos, hoy en día no se estudia tanto en los cursos de ecuaciones diferenciales en la universidad, pero uno puede, digamos, encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales en términos de representaciones de series de potencias. Y bueno, una parte, digamos, fundamental de esa representación de series de potencias para funciones, ¿cierto? Digamos que depende del hecho de que una función pueda tomárseles derivadas de cualquier orden. ¿Listo? Ustedes pueden volver a las notas por allá del curso de cálculo como para ver eso. Más adelante, en el curso de integración y series, pues van a estudiar justamente con todo el detalle ese tipo de problemas. Entonces vale la pena, digamos, entre esas funciones que tienen derivadas de orden n, pues vale la pena, digamos, como definir el siguiente conjunto. Bueno, entonces supongamos que tenemos una función de el cerrado AB con valores en R. Y que n es un número natural, ¿listo? Puede ser 0, 1, 2, en fin. Bueno, entonces, ¿qué se entenderá por que f sea de clase Cn en AB? Que generalmente se denota como f pertenece a Cn, abro paréntesis, cerrado AB. Bueno, es una función. Uno va a decir que es una función de clase Cn en AB si se cumple lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la función, la función tiene derivadas de orden n en todos los x del interior del intervalo AB. ¿Listo? Es decir, para todo x en la enésima derivada de x existe. ¿Listo? Fíjense que para que la enésima derivada de x exista, pues tiene que existir la derivada de orden 1, de orden 2, hasta de orden n-1, ¿cierto? Por lo menos en una vecindad de x, para que tenga sentido hablar de la derivada de orden n en x, por la definición que yo di anteriormente. Entonces, si Fn existe, tienen que existir como las derivadas de los órdenes anteriores. ¿Ok? Bueno, que además existan las derivadas enésimas por derecha y por izquierda, por derecha en A y por izquierda en B. Eso también va a implicar, por la forma en la que nosotros definimos recursivamente las derivadas de cada orden, que necesariamente esas derivadas de órdenes inmediatamente inferior, de orden n-1, n-2, hasta la primera derivada, pues estén definidas, existan. Y que se cumpla esta tercera condición, que es una condición respecto como a la continuidad de lo que uno definiría como la función fn. Entonces, ¿cuál es esa función? Bueno, esa función es la que vale la derivada de orden n en x cuando x está en el intervalo abierto a b. Y cuando está en los extremos, pues le va a dar el valor de la enésima derivada por derecha en a, y para x igual a b, la enésima derivada por la izquierda en b. Entonces, si esa función es continua y se satisfacen las otras condiciones acerca de la diferenciabilidad de esas funciones, entonces uno va a decir que esa función es de clase Cn. ¿Listo? Ok, muy bien. Fíjense que es interesante y es importante el hecho de que, digamos, las funciones, ¿cierto?, tengan derivadas por la derecha en esos puntos, ¿listo? En A, y por la izquierda en B. ¿Listo? Esa es una condición para las funciones de clase Cn. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué funciones, una función, digamos, que sea de clase C algo y no sea de clase, por ejemplo, C3? Bueno, primero, antes de seguir con eso, recuerden que la diferenciabilidad implica continuidad, ¿cierto? Bueno, y la forma en la que uno definió recursivamente derivadas hasta de orden n implica que tienen que existir las derivadas de los órdenes anteriores. Es decir, si la derivada de orden 5 existe para un x en AB, digamos si x estuviera en el interior de AB, en el abierto AB, pues tiene que existir la derivada de orden 4, de orden 3, de orden 2, de orden 1, ¿cierto? Porque si no, yo no podría calcular la quinta derivada. Recuerden que la quinta derivada la, la, la defino como ese límite a partir de derivadas de orden 4. Entonces, usted puede utilizar los resultados que tiene acerca de que diferenciabilidad implica continuidad y todas esas cosas para probar
lo siguiente, si una función es de clase Cn en AB, en el cerrado AB, entonces ella es de clase CJ para los J anteriores a N, ¿cierto? Entonces f es de clase CJ para J entre 1 y N. Eso pues es obvio, pero de todas maneras es bueno percatarse de eso. Si una función es de clase Cn, en realidad es de clase C1, C2, C3, C4 hasta Cn-1. ¿Listo? Hasta Cn-1. Bueno, veamos un ejemplo sencillo de cosas que pueden pasar, como por ejemplo una función que puede tener derivadas de varios órdenes hasta que llega a un orden en el que ya no tiene derivada. Entonces vamos a construir el siguiente ejemplo. Es un ejemplo, pues digamos, sencillo. Yo les voy a explicar, digamos, les voy a pedir a ustedes que completen algunos detalles que pueden, digamos, completar utilizando la regla del L'Hopital, pero que se calculan, digamos, de manera sencilla. Y es el ejemplo de la siguiente función. Vamos a considerar la función f, que, digamos, está definida de la siguiente manera. Esa f está definida para todos los números reales, y que es f en x. F en x es simplemente el valor absoluto de x al cubo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, si a mí me preguntaran por la diferenciabilidad de esa función entre menos infinito y cero abierto, no habría ningún problema, ¿cierto? Porque entre menos infinito y cero abierto en cero, pues esa función coincide con menos x al cubo. ¿Listo? Y menos x al cubo es diferenciable. Si me preguntan en cero más infinito, no hay ningún problema tampoco, ¿cierto? En cero más infinito esa función coincide con la función x al cubo. ¿Listo? Y usted a x al cubo le puede sacar derivadas de todos los órdenes. Entonces, y lo mismo con menos x a la 3, ¿cierto? Ustedes pueden, digamos, utilizar la regla que ya probamos, ¿cierto? De que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 y bueno, y verificar que esas derivadas existen. Eso pues no tiene, digamos, ninguna complicación. El problema vendría acá con qué pasa con la diferenciabilidad justamente en x igual a 0. ¿Listo? En x igual a 0. Bueno, entonces yo los invito a que ustedes usen la regla del L'Hopital que vimos en la clase pasada. Eso se puede hacer de manera sencilla. Y en x igual a 0, uno puede probar que las derivadas, ¿listo?, van a dar 0. ¿Las derivadas de qué? De primero y segundo orden. ¿Listo? De primero y segundo orden. Y que finalmente uno puede escribir la primera derivada de f y la segunda derivada de f para cualquier x en los reales, en menos infinito más infinito, de esta manera, como que f' de x es 3x por valor absoluto de x y f2' de x es 6 por el valor absoluto de x. Entonces esa es una función, ¿cierto?, que está definida en todo R, tiene derivada de primer orden en todo R y derivada de segundo orden en todo R. ¿Listo? Entonces ya saben, el único problema sería en x igual a 0. ¿Cómo calcular eso en x igual a 0? La regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Listo. Con la segunda derivada, de f, y si procuramos ver la tercera derivada que ocurre. Obviamente yo les dije, para x negativo, o sea, menor que 0, o para x mayor que 0, estando x en el intervalo menos infinito 0 abierto, o 0 abierto más infinito, la diferenciabilidad no tiene ningún problema. Entonces, tendríamos problema con, tal vez, y vamos a ver que así es, con la diferenciabilidad de esa función de la segunda derivada en 0. ¿Listo? Entonces vamos a ver que la tercera derivada en 0 no existiría. No existiría. ¿Listo? ¿Cómo sería eso? Bueno, entonces calculemos cómo tendría que ser los límites, digamos, unilaterales para las derivadas. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el límite por la derecha, cuando x tiende a 0 por la derecha, del cociente f2' de x menos f2' en 0 sobre x menos 0. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? f2' en x es simplemente 6 valor absoluto de x, f2' en 0 obviamente vale 0, ¿cierto? Y tendríamos entonces x menos 0, x. Tendríamos entonces el cociente de 6 valor absoluto de x sobre x. Bueno, muy bien. Si nos acercamos a 0 por la derecha,
Entonces el valor absoluto de x coincide con x. Entonces esa expresión por la derecha para x positivo de 6 valor absoluto de x sobre x en realidad es 6x sobre x. Y entonces digamos que se cancela x con x y ese límite da 6. Muy bien. Entonces ahora vamos con el otro pedazo, ¿cierto? Acá estoy repitiendo algo que yo ya hice, pero no importa. Ustedes ya saben, f2' de x es 6x. ¿Eso por qué no es diferenciable en cero? Porque si eso fuera diferenciable en cero, la función valor absoluto sería diferenciable en cero, ¿cierto? Porque sería simplemente multiplicar por un sexto de eso. Bueno, pero no importa. Acá volvemos y calculamos el límite ahora cuando x tiende a cero por la izquierda. Listo. Nos da de nuevo 6 valor absoluto de x sobre x, pero como el valor absoluto de x, cuando x es negativo, es menos x, entonces aquí tendríamos menos 6x sobre x, cancelamos las x, y finalmente eso da menos 6. Es decir, que los límites unilaterales calculados serían distintos. Como esos límites unilaterales son distintos, entonces realmente el límite entero acá de f de f2'x menos f2' en 0 sobre x menos x, cuando x tiende a 0, no existiría. Y entonces f no tiene derivada de orden 3 en x0 igual 0. Entonces esa es una función, por ejemplo, que tiene derivada solamente hasta de orden 2. Si yo me restringiera, por ejemplo, a uno de los intervalos, o 0 más infinito, o menos infinito a 0, yo pues podría calcular derivadas por izquierda o por derecha y salvaría algo. Pero en un intervalo que contenga 0 como uno de sus puntos interiores, ahí no tengo chances digamos, de establecer cosas acerca de la diferenciabilidad de esa función. ¿Listo? Recuerden por qué, porque la manera en la que uno define derivadas laterales, ¿cierto? Pues está simplemente garantizando que un límite existe por uno de los lados, pero no por los dos. ¿Listo? Bueno, entonces esa es una función que tiene dos derivadas, pero ya tercera derivada no tienen todos los puntos. Muy bien. Bueno, entonces la primera cosa que uno, cada vez que estudia un concepto nuevo, matemáticas acá, conceptos de derivadas de orden más alto, es, digamos que ustedes, tal vez como ustedes ya de los cursos de cálculo conocen, pues uno ya espera cosas para la segunda derivada, ¿cierto? Y entonces dice, bueno, no, pues estudiar la segunda derivada tiene sentido. ¿Listo? Tiene sentido. Entonces, ¿qué más, digamos, qué información adicional o qué cosa buena tiene una función que tenga más derivadas? Más derivadas. O sea, por ejemplo, una función que tenga una derivada, ¿cierto? Por algo que nosotros ya hablamos hace algunas sesiones. Es una función como que tiene algo bueno y es que, por ejemplo, en el punto donde es diferenciable la función, alrededor de ese punto, en una vecindad muy pequeñita, digamos que la función se puede parecer un poquito o se puede aproximar por una función lineal. Por una función lineal. ¿Listo? Es decir, gráficamente, déjenme yo lo coloco acá, agrego una hojita. Lo que quiero decir es esto, que en otras clases ya hablamos de esto. Entonces yo tengo aquí, déjenme yo grafico. Entonces tengo una función así, tengo la derivada, digamos, en algún punto. En este punto de la función, la derivada. ¿Listo? Tomo la recta tangente, ¿cierto? Que es representa una función lineal acá, en ese punto. Entonces, si yo hiciera un zoom, digamos, si yo hiciera un zoom en ese punto, déjenme, yo hago como una especie de zoom, de pronto no me queda muy bonito, pero no importa. Si yo hiciera como una especie de zoom aquí, alrededor de ese punto, vamos a hacer ese zoom aquí a un ladito. ¿Listo? Entonces voy a hacer como una especie de zoom. Eso quiere decir que en ese punto, ay, va a quedar muy bonito, pero no importa. Eso quiere decir que en ese punto, acá, ¿cierto? Digamos, la función que yo tengo y esa recta
digamos que son funciones que se parecen mucho, difieren por muy poco. O sea que localmente, en ese puntico, una buena aproximación lineal, ¿cierto? De esa función, sería como esa línea recta. ¿Listo? Digamos que alguien no supiera muy bien cómo calcular el valor de la función en ese punto, pero supiera cómo calcular la derivada, pudiera calcular la derivada. Entonces, digamos, para alguien que no necesitara saber con mucha precisión cuánto es la función en cada punto, pues en una vecindad de ese punto, ¿cierto? En una bolita pequeñita alrededor de ese punto, podría, digamos así, aproximar los valores en amarillo por los valores que están en blanco en la recta. Pero alguien podría ser más quisquilloso y decir, no, yo quiero una cosa más precisa, ¿cierto? Una cosa más precisa. Entonces, no sé si ya han visto el curso de métodos numéricos. Entonces, uno, por ejemplo, dice, ah, bueno, yo quiero aproximar una función que sé que pasa por tales puntos. Entonces, una forma es como tratar de acomodar un polinomio que pase por esos puntos. Ah, bueno, ¿y qué tal, por ejemplo, pensar que si una función es como la función en amarillo, qué tal si uno pudiera encontrar cada vez más polinomios de grados más altos que aproximaran localmente esa función? ¿Listo? ¿Eso cómo podría hacerse? ¿Cómo podría hacerse? Bueno, precisamente eso de polinomios cada vez de grado más alto que vayan aproximando la función van a ser un tema de estudio interesante para el curso de integración y series, cuando se estudien series de potencias. Es decir, cómo representar una función, comillas, como un polinomio infinito, como un polinomio infinito. Bueno, pero nosotros en este curso ya estamos en la capacidad como de dar por lo menos un sabor de eso cómo sería, de eso cómo sería. Es decir, cómo puede ser que yo localmente, cerca, digámoslo así, dado un punto X, cerca de ese punto X, haya como un polinomio que me aproxime adecuadamente la función. Sabemos que si es diferenciable, si tiene una derivada, entonces hay un polinomio, digamos, de grado 1, el que representaría a esa recta. Recuerden que las ecuaciones de la recta son ecuaciones polinómicas de grado 1. ¿Listo? Que aproxime esa función, pero tal vez yo quisiera polinomios de grado 25. Entonces la pregunta es, bueno, si yo quisiera eso, por ejemplo, ¿qué necesitaría? Bueno, entonces lo que dice la fórmula de Taylor es que lo que uno necesitaría, de buena manera, digámoslo así, es que la función tuviera 25 derivadas. ¿Listo? Tuviera como 25 derivadas. Bueno, pero volvamos al tema. ¿Listo? Volvamos al tema. Es un poco como motivación, muchachos. Este tema, sobre todo, esto de la aproximación que yo les estoy diciendo, por polinomios para una función f, es un tema que se va a tratar con, digamos, mayor profundidad en el curso de integración y series. Bueno, pero empecemos, digamos, con lo siguiente. Supongamos que tenemos una función buena, continua en el cerrado AB. Listo. Continua en el cerrado AB. Y que sea diferenciable en el abierto AB, es decir, esas que están listas para que uno le aplique el teorema del valor medio. Listo. Bueno, entonces, si yo tomo dos puntos en X y en AB, listo, y yo calculo, perdón, f de y menos f de x, entonces, ¿qué me dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio me dice, vea, f de y menos f de x, ¿cierto? Es igual a f' en un punto sí, que está entre x y y, entonces yo puedo decir que está entre el intervalo xy o en el intervalo yx, dependiendo de si x es mayor que y o y es mayor que x. ¿Listo? Entonces f de y menos f de x es f' en cita, donde cita es un punto entre x y y. Si quieren, suponga que y es mayor que x, entonces cita pertenece al intervalo x y. O sea que para y cercanos, digamos así, si y está cercano a x, yo escribo f de y igual a f de x más f' sí por x menos y. Entonces, este estrés lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿vea? Para y cercano a x, f de y se escribe como f de x más la derivada en un punto, ¿sí? Entre x y y por x menos y. Entonces, digámoslo así, esta es como una primera aproximación por un polinomio de grado 1 para f de y, porque lo que está a la derecha, si bien ahí aparece un f' en sí, listo, es cuando sí está fijo un polinomio de grado 1.
¿Ok? Muy bien. Bueno, resulta que un resultado del mismo tipo se cumple cuando f tiene derivadas de varios órdenes. En el sentido en que yo puedo escribir, digamos así, f de y, voy a colocar así entre comillas, no es precisamente eso, pero como para que tengamos algo de intuición, f de y, como una especie de polinomio, ¿cierto? De grado n, de grado n. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que f de y sea un polinomio de grado n. Digo que se parece a un polinomio de grado n por cuanto es f' de sí, pues obviamente depende de x y y. Pero digamos, si f' se comportara muy bien y no variara tanto entre x y y, por ejemplo, si es continua y x y y están muy cerquita, entonces localmente, ¿cierto? Sí sería verdad, ¿cierto? Que f de y se parece a esa función que es lineal, f de x más f' sí por x menos y. Bueno, listo. Esa generalización de esa propiedad, que en el fondo es una generalización del teorema del valor medio para funciones, digamos, en general de clase CK en AB, es el que se conoce como la fórmula de Taylor. ¿Listo? Entonces podemos interpretar la fórmula de Taylor como una especie de teorema del valor medio, si se quiere, pero ya para funciones de clase CK. De clase CK. Bueno, ¿qué dice el teorema? Entonces, fórmula de Taylor. ¿Qué dice la fórmula de Taylor? Vamos a leerla y después vamos a hablar un poquito como de interpretación. La fórmula de Taylor le dice lo siguiente a uno. Tomemos un número natural n, ¿listo? Y una función, ¿listo? Definida en el cerrado AB, que satisfaga las siguientes condiciones. Bueno, la función es de clase Cn-1 en el cerrado AB. ¿Listo? Bueno, para todo t en el abierto AB, para todo t en el abierto AB, la enésima derivada de t existe. Es decir, que ella es como diferenciable hasta n veces en el abierto AB. ¿Listo? Y vamos a definir lo siguiente, que lo vamos a definir como un polinomio. ¿Listo? Entonces, tomemos x y y en AB. En comienzo x y y están fijos y x es diferente de y. X es diferente de y. Bueno, muy bien. Para t en AB, vamos a definir el siguiente polinomio. El polinomio p de t es la suma. Cuando acaba desde 0 hasta n menos 1, fíjense que ahí, como uno tiene derivadas hasta de orden n menos 1 garantizadas por la condición i, de la késima derivada en x sobre, perdón, aquí sería, sí, que la késima derivada en x sobre k factorial por t menos x. ¿Listo? Ese es un polinomio, fíjense que cuando x está fijo, ese es un polinomio, ¿cierto? Que está escrito en la variable t. X ya es conocido, entonces cuando yo voy y calculo fk de x, esos son unos números. Sobre k factorial sigue siendo un número. Por t menos x, x es un número a la k, entonces es una suma como de monomios, ¿cierto? De monomios de grado k. Cuando k varía de 0 hasta n menos 1, o sea, p de t es un polinomio en t de grado n menos 1, porque k va hasta n menos 1. Ah, bueno, ¿y qué vamos a entender por f0? F0 es simplemente f de x. Listo, como para que convengamos esa notación, que ustedes, digamos, ya tal vez la conocen. Bueno, yo lo que dice la fórmula de Taylor es lo siguiente. Bueno, que existe un número cita en XY o en YX. Como X es diferente de Y, entonces volvemos a lo mismo. O X es mayor que Y, o Y es mayor que X. Dependiendo de eso, el intervalo que tiene sentido es el intervalo XY o el intervalo YX. Si Y es mayor que X, entonces tiene sentido el intervalo XY abierto. Y si X es mayor que Y, el que tiene sentido es el intervalo YX. Bueno, entonces existe un cita en ese intervalo, tal que f de Y se puede escribir como ese polinomio, evaluado en Y, por la enésima derivada en sí, fíjese que sí es un punto del abierto XY, entonces sí en realidad también es un punto del abierto AB sobre n factorial por x menos y a la n.
¿Listo? Piensen en lo siguiente, piensen en lo siguiente. Si n valiera 1, si n valiera 1, vea lo que tendríamos. Entonces, si n valiera 1, me voy a volver. O mejor, voy a avanzar porque creo que acá es donde lo tengo. Entonces, si n valiera 1, si n valiera 1. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis del teorema con n igual a 1? Me devuelvo. Entonces, la hipótesis del teorema con n igual a 1 es que la función sea C1 menos 1, C0 de AB. C0 de AB quiere decir que la función es continua. ¿Listo? O sea, que F0, ¿cierto? Que F0, que es F, sea una función continua en el cerrado AB. ¿Listo? Con n igual a 1, que para todo t en AB, F1, es decir, F' de t exista. Es decir, estaríamos hablando de una función F que está definida en el cerrado AB. Es continua en el cerrado AB y es diferenciable en el abierto AB. Exactamente cuáles son esas hipótesis, las del teorema del valor medio. ¿Listo? ¿Ok? Las del teorema del valor medio. ¿Listo? ¿Qué sería P de t cuando n vale 1? Entonces sería la suma, cuando cabe desde 0 hasta 0, de fk en x sobre x factorial por t menos x a la 1. ¿Listo? A la k, perdón, pero k empieza en 0 y es el único que hay, por t menos x a la 0. Entonces fíjense, lo que tendría uno en ese caso preciso, lo que tendría uno es f de x igual a... Entonces, ¿qué es p? Acuérdense, ¿qué sería p? ¿Qué sería p? En el caso n igual a 1, me devuelvo, entonces n igual a 1. Solamente contaríamos con el término cuando k vale 0, porque si n vale 1, entonces cuando k va desde 0 hasta 0, entonces tendríamos término k igual 0. ¿Qué es f0? F0 es precisamente fx. ¿Qué es 0 factorial? 0 factorial es 1. ¿Qué es t menos x a la 0? T menos x a la 0 es 1. Entonces tendríamos que f de x sería f de y, esto coincidiría con p de y, f de y, más f' en un cierto cita que está entre x menos y por x menos y. Entonces, en el caso n igual a 1, ese teorema, la fórmula de Taylor, ese teorema es exactamente el teorema del valor medio. En ese sentido, uno puede decir que esa fórmula de Taylor es como una especie de generalización del teorema del valor medio. Bueno, entonces, primera observación. Esta nueva fórmula de Taylor es una versión del teorema del valor medio cuando uno tiene más derivadas. ¿Ok? Listo. Esa es la primera observación. Y la segunda observación es la siguiente, como para que nos demos cuenta. ¿Eso qué quiere decir esto que tenemos acá? Acordémonos que P es un polinomio en la variable t. Entonces, cuando yo cambio t por y, ¿cierto? T por y, lo que voy a obtener exactamente es este pedazo de acá. Listo. Recuerden que yo conozco x está fijo, entonces yo conozco f de x, f' de x, f2' de x, hasta f menos 1 de x por y menos x, más un pedacito acá adicional, que es este de acá. Entonces yo estoy aproximando en realidad a y como una especie de polinomio, el primero que está arriba, más una cosa que digamos varía porque cita puede variar, dado que no sabemos cuál es entre x y y. ¿Listo? Una vez varía y, varía cita. Entonces tenemos que f de y sería como una cosa del estilo un polinomio de grado n-1, que siempre conocemos, por un cierto residuo, que es el que se calcula con la enésima derivada en cita sobre n factorial. ¿Okay? Entonces seguimos con la misma idea de que esto, digamos, en algún sentido, es ver a f para y es suficientemente cercano a x como una, digamos así, como una aproximación polinómica de eso, ¿cierto? O sea, f de y está como aproximándose por un polinomio, aquí está de grado n-1 por un rastico que es el de la enésima derivada en sí, por x menos y a la n, sobre n factorial. Bueno, muy bien. Eso va a ser útil en la próxima clase para probar, entre otras cosas, el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Y en general es una idea bastante útil
por ejemplo, en cursos que tienen que ver con análisis numérico, es decir, con soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Después lo van a ver ustedes. Bueno, entonces vamos a la demostración de eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la prueba de la fórmula de Taylor. Bueno, la prueba de la fórmula de Taylor, básicamente, ¿en qué está basada? Está basada en, digamos, en aplicar de manera reiterada, si se quiere, el teorema del valor medio, ¿listo? Para las derivadas. Antes de comenzar la prueba, otro comentario. Fíjense que entre más grandes sean, o sea, entre más derivadas yo tenga, ¿cierto? Si n es cada vez más grande, entonces digámoslo así, el polinomio que aproxima a f puede tomarse de mayor orden y la aproximación podría ser mejor. Esa idea guárdenla en la cabeza para el curso de integración y series. ¿Listo? En donde va uno a buscar polinomios ya, mejor dicho, no polinomios, sino una cosa que es una serie de potencias, que sería como un polinomio de grado infinito, que aproxime bien a f. Bueno, pero más allá de eso vamos con la prueba. Entonces tomamos x diferente de y, ¿cierto? Sean x y y, ya sabemos en el intervalo cerrado a b, que sean diferentes, ¿cierto? X diferente de y, listo. Y sea m, tal que lo voy a definir de la siguiente manera. F de y, yo quiero que sea igual a p evaluado en y más m por x menos y a la n. Llamemos a eso 1C1. Bueno, un m de eso se puede, digámoslo así, existe por la siguiente razón, porque pues bastaría escoger, fíjense lo siguiente, bastaría escoger m, despéjelo de ahí. Recuerde que x es distinto de y, entonces x menos y no es 0, no hay ningún problema en despejar m. Entonces bastaría escoger, cuando yo digo eso, basta escoger, digámoslo así, m igual a f de y menos p de y, acuérdense que x y y están fijos, sobre x menos y a la n. Bueno, esta escogencia que yo hice acá, la hice de esta manera para que cuando vaya a aplicar el teorema del valor medio, cierta cosa se me anule. ¿Listo? Voy a colocar acá x diferente de y. Y por lo tanto ese m definido así estaría bien. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces tengamos en cuenta uno. Muy bien. Entonces pensemos en lo siguiente. Si uno se fija en el teorema de la fórmula de Taylor, entonces uno ¿qué quiere? Uno quiere que f de y sea igual a p de y más la derivada de orden n de f en un zeta sobre n factorial por x menos y a la n. Fíjense, f de y sea p de y más la derivada de orden n en zeta sobre n factorial por x menos y a la n. O sea que en realidad, si nos ponemos a pensar en lo que acabamos de escribir, yo, ¿qué es lo que persigo o qué es lo que pretendo hacer para probar el teorema? Que si me concentrara en este término de acá, ¿cierto? Fn en zeta sobre n factorial. Entonces lo que yo quiero es que en esto que acaba de escribir, f de y igual a p de y más m por x menos y, pues esta cosa la pueda cambiar por la enésima derivada en zeta para algún zeta entre x y y sobre n factorial. Entonces será suficiente demostrar que efectivamente m es la enésima derivada de f en un zeta sobre n factorial. Entonces déjenme colocar eso. Entonces para probar el teorema, listo, para probar la fórmula, teorema, listo, bastará demostrar que existe
un zeta en, de nuevo voy a colocar xy o acá o yx, dependiendo de si x es mayor que y o y es mayor que x, tal que la enésima derivada en ese zeta sobre n factorial sea m. Listo. Bueno, ustedes ya saben que si yo quiero probar cosas de ese estilo, pues de alguna manera tengo que apelar al teorema del valor medio. Entonces la idea vamos a usar el teorema del valor medio para probar esto, que esto es verdad. ¿Listo? Entonces usemos el teorema del valor medio para probar eso. Para probar esto, ¿listo? Bueno, entonces vamos a usar el teorema del valor medio para probar esto. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, muchachos. Yo voy a definir una función, que tenga como la siguiente propiedad, que eso que hay en azul se siga del hecho de que la función en algún punto tenga derivada igual a cero. ¿Listo? Entonces, el teorema básicamente, la forma de probar el teorema es definir una función, ¿listo? De tal manera que esa función tenga derivada en cero, ¿cierto? Sea lo mismo, o sea, que existe un punto donde la derivada de esa función sea cero, sea lo mismo a que la derivada de n en sí sobre n factorial valga m. ¿Listo? Entonces, de nuevo, esa idea es la idea buena. Quisiera definir una función g, tal que la enésima derivada de g en el punto sí sea igual a cero, sea equivalente a lo que hay en azul, a que la enésima derivada de f en sí sobre n factorial sea igual a m. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál función es? Pues la función que uno va a hacer es como una función que, digamos, más o menos uno intuye que es como la corrección que habría entre la resta de f menos p menos n veces t menos x a la n. Entonces definamos g de la siguiente manera. Entonces voy a definir g, ¿cierto? Del intervalo cerrado xy unido al intervalo cerrado yx. En realidad es uno de esos dos intervalos, ¿cierto? Porque acuérdense, x es distinto de y, entonces alguno de esos dos intervalos no es tal, no es ningún intervalo, ¿cierto? Porque si x es mayor que y, bueno, en fin. Entonces que a cada t le asigne lo siguiente. G de t sea dos puntos igual, sea igual a f de t menos el polinomio menos m por t menos x a la n. Listo. Bueno. Entonces, ustedes pueden verificar, muchachos, que esa función tenga un punto donde la derivada valga cero, va a ser lo que uno quiere para que se cumpla lo que hay en azul, que la derivada de orden n de f, ¿cierto? En sí, sobre n factorial sea m. Muy bien. Entonces, vamos a asegurarnos de que eso ocurre. Vamos a asegurarnos de que eso ocurre. Entonces, primero, imagínense que yo quisiera garantizar que hay un punto, ¿cierto? En un intervalo, en un intervalo abierto, digamos en el intervalo abierto y, donde la derivada vale cero. Entonces, uno inmediatamente va y se acuerda del teorema de Rolle. El teorema de Rolle le dice que, por ejemplo, si yo tuviera una función continua aquí, por ejemplo en xy, ¿cierto? En donde f de x vale cero y en donde f de y vale cero, el teorema de Rolle, que es una de las versiones, la más sencilla del teorema del valor medio, entonces eso implica que si hubiera diferenciabilidad en el abierto, habría un zeta tal que f' en zeta vale cero. Vale cero. Entonces vamos a utilizar esa misma idea. ¿Con qué? Con las derivadas de g. Entonces vamos a empezar a probar que hay, digamos, un punto donde la derivada de g vale cero. En realidad va a haber dos.
¿cierto? Hasta llegar a las derivadas de órdenes n-1. Entonces, vamos a probar que la derivada de orden n-1 de g tiene dos puntos, donde vale 0, y entonces tiene que haber un punto donde la derivada de la derivada de orden n-1, que es justamente la derivada de orden n, valga 0. ¿Ok? Hagamos eso. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace de la siguiente manera. Entonces, notar lo siguiente, por las hipótesis, y esto pues se verifica fácilmente, obviamente. Entonces, G es continua en, digamos, XY unido YX. Recuerden que yo hago esto, pero yo desde el comienzo podría pensar X menor que Y y siempre trabajar con el intervalo XY. Listo. Pero lo voy a colocar así. G es diferenciable en este caso el abierto XY unido YX. Listo. Unido YX. De nuevo, si quiere piense que desde el comienzo que X es menor que Y entonces siempre trabaje continuo en XY cerrado, diferenciable en XY abierto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por el teorema del valor medio, eso es inmediato, por el teorema del valor medio, existe un, digamos, T1 entre X y Y. Cuando digo entre X y Y, pues porque podría ser que X fuera menor que Y o Y menor que X de nuevo, pero si usted eligió ya X menor que Y, entonces es entre X y Y. ¿Listo? O sea, está en el intervalo abierto, X a la izquierda y a la derecha, si hubiera elegido desde el comienzo X menor que Y. Entonces existe un T1 entre X y Y tal que, entre X y Y, tal que vale lo siguiente, G' en T1 es igual a G de Y menos G de X sobre Y menos X. Listo, sobre Y menos X. Eso lo garantiza el teorema del valor medio. Muy bien. Bueno, pero notemos una cosa. ¿Cómo es G de Y y cómo es G de X? ¿Cierto? Notar que, ¿cómo es G de X? Entonces G de X es, fíjese, sería f de X menos p de X, ¿listo? Menos m por X menos X a la n, ¿listo? Y eso sería entonces que f de X menos p de X, ¿listo? Pero entonces, ¿eso qué sería? Déjenme, yo coloco acá, eso sería f de X. ¿Y p de X qué es? P de X es la suma cuando k va desde 0 hasta n menos 1 de la késima derivada en X sobre K factorial por X menos X a la K. Entonces X menos X a la K es X menos X a la 0. Perdón, 0 a la K, porque es X menos X a la 0. Entonces, en realidad, de todos los términos que hay acá, en esta suma, el único que sobrevive es el que corresponde al caso que K vale 1. Y cuando K vale 1, entonces justamente ese término es f de X. Entonces yo aquí tendría f de X menos f de X, que es igual a 0. ¿Ok? Listo. Entonces g de X vale 0. ¿Y qué pasa con g de Y? Recuerden que yo les dije que quería hallar puntos donde las derivadas valieran 0. Entonces g de Y, ¿qué es? G de Y es f de Y menos p de Y menos m veces x menos y a la n. Listo. Pero justamente para eso escogía m, para que eso se anulara. Me voy a volver. F de y menos p de y
¿Listo? F de y menos P de y me daría M, ¿cierto? Por X menos Y, o sea que F de Y menos P de Y menos M por X menos Y vale 0. O sea que esto vale 0. Por lo tanto, esa derivada en T1, como este término vale 0, y este vale 0, entonces 0 menos 0 da 0, esa derivada de G en T1 vale 0. ¿Listo? Entonces por 2, por lo anterior y 2, G' en T1 es igual a 0. ¿Listo? Entonces hay un T1 que está entre X y Y, donde la derivada, ¿listo? La derivada en T1 vale 0. Bueno, entonces vamos a seguir con esa misma idea, ¿listo? Para ver qué pasa con las demás derivadas, ¿listo? O sea, con las derivadas de orden eh, de orden 2, de orden 3, hasta las derivadas de orden n-1. Listo. Entonces veamos qué pasa con, digámoslo así, G', G2', así sucesivamente, con derivadas hasta de orden n-1. Que existen pues porque ya yo dije que esa función pues era de clase Cn-1. Hagamos la cuenta. Entonces de nuevo, por las hipótesis, ¿qué pasa con la primera derivada? G' es continuo en XY. ¿Listo? Bueno, G2' existe en el abierto. O sea, la función es diferenciable, ¿cierto? La primera derivada, ahora G2' existe en el abierto. Esto es lo mismo que decir que G' es diferenciable en el abierto XY. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora, por el teorema del valor medio, ¿listo? Va a valer lo siguiente. Ahora, ya sabemos que G' en T1 vale 0, pero también va a valer que G' en X vale 0. ¿Listo? Entonces, por el teorema del valor medio, ¿cierto? De nuevo, ya ahora aplicado a que a G'. Entonces, por el teorema del valor medio, ¿listo? Existe ya un número que va a llamar T2. ¿En dónde? Entonces eso estará como en el intervalo entre X y T1, ¿listo? Voy a colocar acá, no voy a colocar perteneciente, voy a colocar simplemente entre X y T1. Entre X y T1. Tal que, entonces tendría uno que G2' en T2 es igual a G' en X menos G' en T1. Ese T1 es del abierto, ¿cierto? Sobre X menos T1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo G' en T1 vale 0? ¿Listo? G' en T1 vale 0. Eso fue lo que yo probé justo en el paso anterior. ¿Listo? Vean. G' en T1 vale 0. Y G' en X vale 0. Listo, acá les voy a pedir a ustedes que lo verifiquen, pero eso pues es inmediato. ¿Cierto? Por la forma que tiene. En realidad G' en X es F' en X menos P' en X, pero P' en X es justamente por la forma de ese polinomio F' en X. ¿Listo? Ustedes pueden verificarlo. Aquí pues basta ver que G' en X es igual a F' en X menos P' en X, pero P' en X por la forma del polinomio es F' en X menos F' en X, que vale 0.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó en el caso anterior. Esto va a valer cero y esto va a valer cero. Entonces G2' en T2, perdón, pues tiene que valer de nuevo cero. G2' en T2 tiene que valer de nuevo cero. ¿Listo? Bueno, entonces la idea, aplique de manera reiterada el teorema del valor medio. ¿Hasta dónde? Hasta Gn-1. ¿Listo? Entonces, si aplicamos el teorema del valor medio, digamos, de manera reiterada, aplicando, digamos, de manera reiterada el teorema del valor medio, podemos probar que existe, digamos, un número Tn-1. ¿Listo? Existe Tn-1. ¿En qué intervalo? En el intervalo abierto de XY. ¿Listo? Tal que, bueno, o acá podría colocar, déjenme colocar OYX, dependiendo de cómo sean X y Y. Tal que la derivada de orden n-1 en ese número Tn-1 valga cero. Valga cero. ¿Listo? ¿Cómo hace uno eso? En cada paso, por la hipótesis de que la función sea de orden, perdón, que la función sea de clase Cn-1, la función f. Entonces, por el polinomio no hay problema. ¿Ok? Y por x menos y a la n tampoco hay problema. Esos son diferenciables y tienen derivadas de cualquier orden. Entonces usted puede aplicar reiteradamente para la función la primera derivada, la segunda, hasta llegar a la derivada de orden n-2. A esa le aplica el teorema del valor medio y obtiene este punto donde la derivada del orden siguiente, es decir, de orden n-1, se anula. De la misma manera que usted pasó a que se anulaba la derivada de segundo orden en algún punto a partir de la derivada de primer orden. ¿Listo? Siguiendo el mismo razonamiento que yo hice. ¿Ok? Bueno. Entonces, de nuevo, fíjense, tenemos un punto donde la derivada de orden n-1 de g vale 0, pero en realidad tenemos más, tenemos otro más, como, y esto volvemos y lo verificamos, gn-1 en x es igual a la derivada de orden n-1 de x. ¿Listo? ¿Listo? Menos la derivada de orden n-1 de p en x. ¿Listo? Pero esa, muchachos, si ustedes la calculan, justamente coincide con la derivada de orden n-1 en x, entonces esto vale 0. Entonces en realidad yo tengo dos puntos en el intervalo xy donde la derivada de orden n-1 vale 0. Dos puntos donde esas derivadas son iguales. Entonces por el teorema del valor medio, para la siguiente, que es la derivada de orden n, hay un punto, ¿cierto?, en el que se anularía. Entonces, de nuevo, por el teorema del valor medio, existe, ahora vamos a llamarlo nuevo, sí. ¿En dónde? Pues podría ser en x, tn-1, ¿cierto? O en tn-1x, dependiendo, pues ya les dije cómo sean x y y, cómo se comparen, tal que la enésima derivada en sí de g vale 0. Vale 0. Recuerden que esto era lo que uno buscaba, pero vamos a verificar por qué esto es lo que uno busca. Entonces, uno que tiene acá, fíjense, si la enésima derivada en sí de la función g0,
cosa pues que acabo de probar. Entonces yo tendría lo siguiente, tendría que 0, ¿cierto? Es igual a la enésima derivada de g en sí. ¿Listo? Aunque yo no probé esto, muchachos, pues ustedes me van a creer, si no lo hacen como ejercicio, la regla de la suma de funciones vale también para las derivadas de orden n. Es decir, si uno tiene funciones, ¿cierto?, que tienen derivadas hasta de orden n, entonces combinaciones lineales de las funciones tienen derivada de orden n, y la derivada de orden n es como la combinación lineal de las derivadas de orden n de las funciones. Entonces esto va a ser igual a la enésima derivada en sí, ¿listo?, menos la derivada de orden n del polinomio en sí, menos, ¿listo? Y esto pues fácil de verificar, m por n factorial. ¿Listo? ¿Eso por qué aparece ese m por n factorial? Porque cuando usted deriva esta expresión, a ver, yo me devuelvo. Cuando usted deriva esta expresión n veces, ¿listo? N veces. ¿Respecto a qué? Recuerde que la variable del polinomio es t. Entonces, cuando usted deriva eso n veces, m se le mantiene, ¿cierto? Y entonces usted empieza a bajarle el orden al polinomio. Entonces, la primera derivada es n por tx a la n-1. La segunda es n por n-1, t menos x a la n-2. Así sucesivamente. Cuando saca n derivadas, se queda con m por el producto de n por n-1, por n-2, hasta 1. Eso es justamente n factorial. ¿Listo? Entonces eso da m menos n factorial, tranquilamente. Bueno. Muy bien, ¿qué pasa con esto? La enésima derivada evaluada en sí. Entonces fíjese lo siguiente, la enésima derivada, ¿qué es p? P es un polinomio de grado n-1. Venga, yo me devuelvo. Por acá al comienzo de cómo definimos p. P de t, véanlo ahí abajo. Ya va a aparecer. P de t. Entonces la suma cuando cava desde 0, acuérdense que x está fijo, cuando cava desde 0 hasta n-1 de eso. Ese es un polinomio de grado n-1, porque está sumando monomios de grado k y k va desde 0 hasta n-1. Bueno, ¿qué pasa cuando usted deriva n veces un polinomio de grado n-1? Se desaparece, ¿cierto? Se desaparece. Es decir, la derivada de orden n de un polinomio de grado n-1 es 0. Listo, usted deriva x cuadrado 3 veces y ya. En la primera tiene 2x, en la segunda tiene 2 y ya en la tercera 0, la derivada. Entonces eso vale para cualquier polinomio de grado n. Usted lo puede verificar, pues es fácil. La derivada de orden n de un polinomio de grado n-1 es 0. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Se desaparece esto de acá. En realidad esto vale 0. O sea que al final realmente lo que uno va a tener es la enésima derivada en sí menos m por n factorial. ¿Listo? Muy bien. Entonces si uno tiene eso, ¿qué? Ya llegó a lo que uno quiere, ¿cierto? Porque acuérdense que esto implica inmediatamente que fn en sí sobre n factorial vale m. Y habíamos dicho que si probábamos eso tendríamos ya el teorema listo, ¿cierto? ¿Dónde? Pues acá al comienzo. Fíjense lo que ya va a aparecer en la pantalla en azul. El teorema quedará demostrado si fn en sí, si existe un sí, tal que fn en sí sobre n factorial vale m. Entonces eso establece la fórmula de Taylor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima sesión? En la próxima sesión vamos a utilizar la fórmula de Taylor. ¿Listo? Pero digamos hasta derivadas de orden 2, ¿cierto? Para probar el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos locales de funciones. Y va a ser pues una aplicación de la fórmula de Taylor. En realidad yo voy a dar
otra versión, o decir, unas versiones particulares de la fórmula de Taylor, cuando n vale 2, y utilizarlas para comprobar el criterio de la segunda derivada, que si la segunda derivada es positiva o si es negativa, uno tiene o máximo o mínimo, dependiendo de qué fundamentalmente. Al final eso depende como del tipo de concavidad que tenga la función. Que ustedes, digamos, como ya intuyen, como ya saben, por lo menos desde lo intuitivo en los cursos de cálculo diferencial, esa concavidad hacia arriba o hacia abajo básicamente depende del signo de la segunda derivada.